Hola, soy Octavio de la Torre. Soy apasionado del compliance en fiscal, comercio exterior y aduanas. Y a través de estos datos peques del trueque, te compartiré información precisa pero concisa que te ayudará a conocer un poco más de la materia y de cómo aplicarla. Ustedes, de acuerdo con lo que establece la OCDE, la educación financiera es el desarrollo de habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras para mejorar nuestro bienestar. Lo cual no solamente, fíjense bien, se va a referir al conocimiento. No solamente se refiere a eso, y me refiero al conocimiento de la existencia de diferentes servicios y productos que ofrece el mercado, sino tenemos que comprender los mecanismos de los procesos financieros para aprovechar las ventajas del sistema y hacer el mejor uso posible de nuestros recursos. Esa es parte de la finalidad de la educación financiera. Una educación financiera de calidad, nos lo pueden decir los especialistas, va más allá del bienestar personal, del desarrollo de buenos hábitos financieros y la reducción del desperdicio de recursos, ¿no? Esto tiene un efecto positivo en la economía en general al impulsar la estabilidad del sistema y fortalecer la confianza en que creen en las instituciones. Bueno, pero si bien la inclusión financiera por sí sola no puede sacar a las personas de la pobreza, sí puede ayudarles a construir una mejor vida, apoyar a las familias cuando se enfrentan a situaciones difíciles, incluso les ayuda en algunos aspectos a reducir esa brecha para que puedan tener una mejor educación, mayores oportunidades y, por supuesto, disminuir la pobreza digamos, en algunos términos. ¿No? Esto nos ayuda también, esta educación, a apoyar a las familias a que enfrenten ciertas situaciones que pudiéramos considerarlas difíciles. Nos permite, por supuesto, a los pequeños emprendedores que invirtamos en nuestros negocios, que generemos empleos y de tal manera que fomentemos el crecimiento de forma firme e inclusiva en la sociedad y en la economía. Bueno, entonces, obviamente estos servicios no se pueden prestar a través de vías tradicionales, como todos conocemos, como son los bancos, o cada vez de manera más frecuente lo podemos transmitir, lo podemos implementar o utilizar a través de plataformas digitales. Ante las restricciones que hemos vivido de movilidad y que estamos sufriendo actualmente en algunos estados de la República, incluso en algunos países, pues la pandemia ha demandado que estos servicios se enfoquen en otras opciones vinculadas con la tecnología como es el pago electrónico, el dinero móvil e incluso que implementemos estrategias digitales que nos ayuden a superar el reto y que logremos a través de esas plataformas digitales e implementación tecnológica, pues conocer y sobre todo exigir la protección de nuestros datos como usuarios. La ciberseguridad, ¿no? Esto es un tema que se encuentra en boga, ¿no? Y nos da una gran oportunidad en términos de continuidad de negocio para que podamos implementarlo de manera asertiva. Esta era post-pandemia, ¿no? Es aún más relevante que cualquier otra y las preocupaciones se han venido transformando. La educación financiera va a ser vital, es uno de los pilares fundamentales para que podamos sacar adelante nuestros negocios y nuestras actividades. Y ahí tenemos nosotros que comenzar con los más jóvenes en nuestras familias. Nuestro país no tiene una enorme brecha de inclusión financiera. Hay países, por ejemplo, como Kenia, en el cual el porcentaje de adultos que tiene acceso a una cuenta en alguna institución financiera, fíjense bien, es del 84.8%, pero en México la cifra apenas llega al 36.9%. Para World Compliance Association, por supuesto que es un gusto poder participar en esta 9ª edición de la Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanos en el Exterior, en donde buscaré en esta charla brindarles a ustedes herramientas que les generen algún esquema de inclusión con una visión integral en materia de cumplimiento ético y, por supuesto, de inclusión de género que faciliten la toma de decisiones para la planeación del futuro de todos los que nos están escuchando. Y aquí, en cuanto a la introducción que les estaba dando, me pidió Carlos que les preparara 10 tips para que las pymes se beneficien del TEMEC. Pero antes de entrar al punto de las pymes, pues considero que es importante reflexionar de qué forma se están transformando las ocupaciones en el mundo. Recientemente se generó un estudio por parte de la Universidad de Oxford, en donde se establecía que el desarrollo de la robótica y la inteligencia
artificial transformaría las profesiones y las ocupaciones. Se aplicó la metodología desarrollada por el programa Oxford Martin sobre tecnología y empleo de esta Universidad de Oxford. El Banco Mundial, utilizando las fórmulas que se generaron en esta metodología, genera una estimación del porcentaje de ocupación en Estados Unidos que será suplido o sustituido por el uso de robots o la automatización de procesos. Y los resultados fueron alarmantes, y estoy hablando que esta metodología y este estudio data del 2013. Se establece que aproximadamente el 47% del total de la fuerza laboral en Estados Unidos sería sustituida o suplida o sufriría una transformación con el empleo de inteligencia artificial en Estados Unidos. Y en el caso de México, se establece que el 59% de las ocupaciones tradicionales que estamos desarrollando va a ser suplida o transformada a través del empleo de la automatización y de la robótica. Particularmente va a estar enfocada esta transformación en el área de los servicios. Esto, claro, se preveía antes de que se llevara a cabo y antes de que sufriéramos esta guerra como es la pandemia. Obviamente, la transformación en términos de la ocupación va a generarnos un gran reto a futuro, un reto que tenemos que afrontar a través de las herramientas que se vienen construyendo de manera constante y permanente en el mundo y las cuales vamos a implementar y utilizar para permitirnos que nos incorporemos esas grandes cadenas de valor, esas grandes cadenas de suministro en las cuales se tienen que incrustar los pequeños y los medianos empresarios. Bueno, haciendo reflexión en cuanto a cuáles han sido los procesos tecnológicos y en los cuales el mundo se ha visto envuelto, pudiéramos nosotros irnos, por ejemplo, a 1910 en Estados Unidos, en donde existían más de 12 millones de agricultores. 100 años después, de acuerdo con un análisis que hace Andrés Oppenheimer en un libro que me parece muy interesante, que se llama Sálvese quien pueda, nos dice que había solo 700,000 trabajadores, a pesar de que se había triplicado la población en ese país y a pesar de que las necesidades alimentarias se habían implementado. ¿Qué había sucedido en este tiempo? Bueno, pues que se había transformado la manera en la que se estaban integrando los valores agregados y en la forma en la que se estaba transformando la producción. Si lo que en un principio se podía identificar como una posible generación de desempleo masivo, pues lo que logró fue transformar la manera en la que ese empleo incorporaba mayores aspectos creativos con la intención de mantenerse en el mercado, aun cuando la lógica hubiera dicho que se generara mayor empleo. Y así tenemos varios ejemplos a los cuales nosotros vamos a tener que atender. Por ejemplo, el tema y el posicionamiento del Internet en tan solo 7 años, ¿no? Recordemos que cuando se da el kickoff del uso del Internet, en 7 años, ¿no? Estados Unidos y el mundo logra difundir el empleo de esta herramienta que estamos utilizando en este momento a través de redes sociales, lo que, fíjense bien, en el siglo VIII, al ser humano tardó casi 119 años en esparcir las máquinas de tejer en la Europa occidental. Es decir, el uso de las plataformas digitales y de este tipo de tecnología nos está haciendo que transformemos de manera más acelerada las decisiones y las actividades que nosotros podemos implementar. Así, hay muchos más ejemplos, como que en Japón existan hoteles en los cuales nada más 2 personas estén atendiendo 100 habitaciones, porque todo lo demás que se emplea dentro de ese hotel en Tokio, Japón, son robots y es tecnología de última punta. O incluso podríamos llegarlo a pensar en términos de políticos, ¿no? Ya se dio un experimento también en una alcaldía en Japón en la cual ya un robot contendió por una alcaldía y que creen quedó en tercer lugar entre 4 aspirantes, es decir, sí se le dio la oportunidad. Entonces, en un futuro a lo mejor nos tendremos que preguntar no solamente si el robot es quien va a poder participar dentro de alguna elección, sino quién está programando al robot. La campaña que implementa este robot estaba vinculada con que iba a tomar decisiones todavía más racionales en cuanto a cuáles eran las mejores políticas que se podían implementar. Y es interesante que sí lograra, ¿no?, en algún aspecto, pues un espacio importante en votos a favor de este robot. Todo esto se los pongo porque es la forma en la que se están transformando las ocupaciones y es algo que nuestros connacionales deben de conocer para saber en qué van a implementar, qué negocios van a establecer
establecer, de qué manera van a desarrollar sus estudios, hacia dónde van a orientar todo lo que son sus esfuerzos. Bueno, pues esta oportunidad para México es importante, Carlos. Te voy a decir por qué. Porque fíjate que en México se establece que contamos con 80.6 millones de usuarios de Internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares, de acuerdo con el INEGI, con esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del 2019. El 76.6% de la población urbana es usuaria del Internet, mientras que en las zonas rurales el porcentaje llega a 47.7%. En los hogares de nuestro país, el 44.3% dispone de computadora, de acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Internet y otros documentos que ha publicado el INEGI. Es decir, el empleo de la tecnología puede ayudarnos a que nosotros superemos varias condiciones en las cuales tenemos una distancia muy grande con los países desarrollados. Nosotros, como un país emergente o en proceso de desarrollo, bueno, el empleo de esa información, de todo lo que podemos tener a la mano a través de estas plataformas digitales, nos puede ayudar a superar con creces la situación que estamos viviendo. Y es aquí donde tendríamos nosotros que pensar cuál es el contexto de las pymes en nuestro entorno. Mientras que en Estados Unidos se establece que existen aproximadamente 30 millones de pymes, ese mercado en ese país representa el 53% de su fuerza laboral y aporta el 44% del PIB. Obviamente, haciendo un comparativo entre las pymes, lo que refleja una pyme en Estados Unidos y Canadá, con una pyme mexicana, pues hay una asimetría muy grande en términos de recursos, no digo oportunidades, estoy hablando en términos de recursos económicos, porque las oportunidades, con la reflexión que estoy tratando de dejarles a ustedes en la mente, las podemos obtener a través del uso de estas plataformas digitales. En México se establece que actualmente, dice el INEGI, en nuestro país contamos con 4.230.745 establecimientos y un personal ocupado de 21.576.358 personas, de las cuales, fíjense bien, a todos los que son los cónsules, y creo, intuyo la importancia de la charla dirigida a las pymes. 3.956.015 son microempresas, 128.340 son pequeñas empresas, 48.238 son medianas empresas, 98.152 son grandes empresas. Nosotros, ante el SAT, con los datos que acaba de proporcionar la doctora Raquel Buenrostro, a quien le mando un saludo, tenemos más de 79 millones de registros federales de contribuyentes registrados entre personas físicas, que son asalariados y con actividad empresarial, y personas morales, dentro de las cuales están los grandes contribuyentes o las grandes empresas. Esto nos invita, obviamente, y nos dice, nos da como dato que, bueno, el mercado que genera el Producto Interno Bruto en México, pues está profundamente vinculado con las empresas micropymes, las medianas y, bueno, las grandes no ocupan un espacio muy grande en número, pero sí en importancia en términos recaudatorios, en términos incluso de importación de tecnología, de conocimiento, ¿no? De esa parte en la cual tenemos nosotros que motivar a nuestros connacionales, que la parte creativa sea la que más estemos nosotros posicionando y exponiendo. Y en esta plática, insisto, les voy a dar los tips, pero quiero primero despertarnos, quitarnos ese piloto automático y darnos cuenta que nos tenemos que dar cuenta que la situación en términos de tecnología la tenemos al alcance de las manos, la tenemos en un teléfono. Aquí, miren, yo aquí estoy utilizando mi teléfono incluso para poder continuar dando esta charla. Bueno, ahora sí, ahora bien, entrando a cómo nosotros estamos en México, pues tenemos que ese 64% de las empresas son pymes en México y generan, se establece casi el 60% del empleo formal. Se menciona que contribuyen con el 52% del PIB de nuestro país. Esta fuente es de INEGI. Habría que checar algunos datos más actualizados, porque obviamente, bueno, con la pandemia, pues sí, efectivamente hubo un desgaste muy interesante y desafortunado en este sector tan importante de la formalidad, ¿no? Ese sector que es el que contribuye
distribuye, el que hace los negocios, el que está en el changarrito, el que vende en la barrotería, el que tiene la farmacia, el que tiene el expendio de estos tacos que me encantan de la Ciudad de México, de tacos sudados, o de los de trompo ahí para nuestros connacionales, o que vende, no sé, las guajolotas. O sea, ese sector que está no en la informalidad, porque también hay que atender a la razón. Hay una parte de la informalidad que no es informalidad, vamos a pensar que es una formalidad que se encuentra en las vías públicas ofreciendo un servicio o un producto, pero que puede estar fiscalizable y que puede contribuir al gasto público de nuestro país, que incluso, recordemos, de acuerdo con la Constitución, es una obligación de cualquier ciudadano contribuir a ese gasto público. Eso forma parte de los temas de integridad empresarial, ¿no? Forma parte del aportar a México un poquito para que nos puedan retribuir con algunos servicios. Bueno, y entonces, pues, ¿qué tenemos al día de hoy para los que son nuestros cónsules y que nos acompañan y que nos están escuchando? El gobierno mexicano, desde la década de los 90, comenzó a construir una política volcada al libre comercio, volcada a la exportación. ¿Qué trató de conseguirnos? Algunos canales en los cuales nosotros tuviéramos mayores consumidores de nuestros productos. Para ello, inició varias negociaciones. La que todo mundo conocemos y que es la más famosa, pues es la del Telecán, ¿no? El NAFTA, por su acrónimo en inglés, o ALENA, por su acrónimo en francés. Esa fue la negociación más famosa. Pero México, años antes, ya se había incorporado a esa ruta de libre comercio con su entrada al ADI, incluso con la suscripción del GATT, que bueno, que es un acuerdo multilateral muy importante en términos de libre comercio. Pero bueno, vamos a tomar que a partir de los 90, con la entrada de México a esa negociación, bueno, pues inicia un perfil en el cual identificó que los productos mexicanos, productos nada más en los 90 se podían exportar y tenía que buscar mejores oportunidades para los mexicanos para que nuestros productos llegaran, ¿no? Para que llegara la salsa, no sé, los productos que tenemos en la casa, enlatados o cualquier otro tipo de producto se pudiera exportar. De ahí se construyeron 13 tratados de libre comercio que al día de hoy se encuentran vigentes con 52 países, de los cuales 2 falta que todavía ratifiquen en sus congresos o en sus parlamentos su incorporación. Es decir, tenemos 13 tratados con 52 países, pero nada más están vigentes con 50. Como ustedes podrán ver, la posición geográfica que ocupa México para efectos de ese mercado de consumo, pues es una posición privilegiada. O sea, sí somos el ombligo del mundo, somos el hub logístico de la transformación sustancial. De ahí que gran parte de los recursos y de las inversiones hayan llegado a nuestro país con la intención de ¿qué? De transformar esos insumos y ¿qué? Darles entrada a través de esta plataforma de tratados a esos 52 países. ¿Qué creen? Esos 52 países representan el 70% de la riqueza del mundo y representan una plataforma de acceso a mercado de más de 1.100 millones de consumidores. La población de China, nada más que obvio, ¿no? O sea, dicen que si China brincaran todos al mismo tiempo sus ciudadanos, el mundo se movería. Bueno, porque tienen más de 1.100 millones de habitantes ellos solos, ¿no? Ahí no hemos entrado con un acuerdo. Bueno, he de decir algo, muchos no lo saben, pero hay un acuerdo, un tratado internacional, hay un acuerdo comercial con China vigente que data de los 70s, que firma Luis Echeverría en Pekín, y el cual se encuentra vigente y se va renovando automáticamente. Lo que pasa es que no lo usamos, pero hay los cónsules que les ayuden, porque fíjense, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una página maravillosa en donde están todos los tratados internacionales que ha firmado México consignados, que son más de 280, y ahí pueden consultar uno por uno, y van a encontrar ese que les digo con China, porque también tenemos acuerdo con China, nada más que no es una zona libre de comercio, no es un tratado internacional, un tratado de libre comercio, sí es un tratado internacional. Bueno, pero no me quiero detener en esto porque sería tema de otra charla, ¿no? Entonces, hay esta red de tratados, bueno, pues nos permite apoyar a los nacionales para que puedan hacer negocios en cualquier lugar. Pero hoy nos vamos a enfocar en el TEMEC. ¿Por qué en el TEMEC? Porque pues el lugar al que todo mundo le queremos enviar nuestros productos para que los consuman, pues es a Estados Unidos y Canadá. Es un país altamente consumidor. Nada más nosotros 3
en términos comerciales representamos más del 26% del comercio mundial. Nosotros tres, entre nosotros tres solitos, 26%, imagínense, ¿no? De un 100% que sería la totalidad de los 194. ¿Cuál es el posicionamiento de México en términos de libre comercio y la red de tratados que tenemos actualmente? Ahora, pero ¿qué nos dice el TEMEC en cuanto al capítulo de las pymes? ¿Qué encontramos en el TEMEC? Los capítulos del tratado, que son 34, algunos de ellos son transversales, es decir, se encuentran vinculados y tienen alguna relación en algún punto con los demás capítulos. Particularmente el del pymes, pues es transversal con todos esos capítulos que les pongo aquí. Cada uno es el título de un capítulo consignado dentro del tratado. En cada uno de ellos ustedes o van a encontrar una referencia o van a encontrar que estaría vinculado con este sector tan importante. Cuando se da el kickoff de la negociación del Telecanal TEMEC, tuve la oportunidad de estar presente en el kickoff y escuchar tanto al secretario Guajardo como al el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, como a la ministra de Economía de Canadá, Cristina Freeland. Y particularmente, Cristina Freeland establecía que era importante incorporar a las cadenas de suministro y cadenas de valor a las pymes, que eran el motor de sus países, y que durante los 23 años que había estado vigente el tratado a la fecha de negociación, el tratado no había cumplido con la expectativa que se requería, no incorporaba esa visión. Y también, adicionalmente, los otros ministros mencionaron que era necesario que también se incorporaran otras disciplinas vinculadas con la inclusión, la eliminación del trabajo forzoso y, por supuesto, la implementación tecnológica impulsando los servicios, porque nuestro tratado original pues no tenía toda esa fortaleza en el aspecto de los servicios. Los servicios como tal se fueron procesando con una velocidad distinta en la segunda parte de la década de los 90. Y aquí el capítulo 25, que es el de pymes, pues aborda distintos temas en donde algunos de ellos son cruciales para las economías de los tres países para mantener el dinamismo y la competitividad comercial. Por ejemplo, el capítulo de pymes establece la creación de un comité de pymes para identificar áreas de oportunidad, para promover la cooperación, analizar las mejores prácticas, dar apoyo y asistencia a las pymes exportadoras. Es decir, no nada más es suficiente que estableciera yo un capítulo y dijera que a todo el mundo le vaya bien. No, lo que se previó fue que el TEMEC estuviera vivo de manera permanente y que pudiéramos estar mejorando el capítulo a través de reglamentaciones uniformes. Este grupo de comité que se está reuniendo, que de hecho ya se reunió, se encarga de desarrollar y promover seminarios, asesoramiento a la exportación, convocar un diálogo trilateral. Es decir, por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo no forma parte de lo que se está previendo dentro del TEMEC. Estamos dando un seminario a través de el impulso que le da el gobierno federal con la Cancillería. Es de una u otra manera estamos cumpliendo con el propósito, pero ese comité de manera organizada y ordenada lo va a hacer desde la visión pública. También hay una serie de obligaciones en el tratado que benefician a las pymes. Por ejemplo, ¿qué beneficios tenemos? En términos de procedimientos de origen, que por ahí está, bueno, se pretende dentro del tratado reducir los trámites y simplificar la manera en la que se va a dotar a un bien de que si es originario o no es originario para efectos de su exportación. En términos de documentación, que ya no va a ser en un formato rígido, sino se puede hacer en una servilleta, en una factura, en cualquier documento. Este comité de origen va a evaluar la forma en la que actualmente nosotros estamos emitiendo nuestros certificados o la manera en la que lo estamos emitiendo la declaración de origen, con la intención de reducir cualquier situación que nos esté generando alguna situación de complejidad e incluso nos está proporcionando ejemplos y nos va a estar orientando y de manera particular a las pymes para ver que sus productos sí califican al entrar a Estados Unidos. Ejemplo, la Secretaría de Economía publicó una calculadora de origen que se puede utilizar para ver si tu producto efectivamente va a poder ser recibido en Estados Unidos. En contrataciones públicas también es muy interesante. El propio TEMEC facilita la participación de las pymes y apuesta, por supuesto, a la transparencia en los criterios
para elegir a las empresas que van a ser contratadas para prestar un servicio o entregar un producto. Incluso los mecanismos de contratación se van a hacer por medios electrónicos. Ahí se van a considerar tanto el tamaño, el diseño y la estructura de contratación para incluir incluso la subcontratación de pymes. Otro ejemplo transversal de pymes con el comercio transfronterizo de servicios es que se busca apoyar el comercio de servicios. La parte de servicios es la que más ha crecido, es en la que los mexicanos posiblemente podamos tener más ventaja al momento de posicionar nuestros servicios en el extranjero. El mexicano tiene una calidad en el servicio muy interesante y ahí entran la mayor parte de las ocupaciones que actualmente pues forman parte de nuestra estructura como mexicanos. En el caso del comercio digital, por ejemplo, incluye todos los tipos de servicios, tanto informáticos como los datos abiertos gubernamentales, con la intención de generar esquemas de cooperación para identificar a las formas y ampliar el acceso a las pymes a fin de que se le generen mayores oportunidades comerciales. En los temas de propiedad intelectual se daba que, por ejemplo, yo aquí tengo no sé si lo ves, ¿sí lo ves, Carlitos? Ahí está, ¿les gusta? ¿No? Bueno, eso es algo de nuestra cultura, o sea, es algo que tenemos aquí. Bueno, a través de este tratado, esos derechos de propiedad intelectual pretende que los comités analicen las cuestiones de propiedad intelectual y particularmente las más relevantes a pequeñas y medianas empresas. Ahí le hablamos a todos los artesanos mexicanos, que gran parte de sus diseños, servicios, idea, innovación, sí se está utilizando para hacer otros productos en el extranjero. Entonces, ahí estamos hablando con ellos que están en el sur de México y que pueden tener la oportunidad, por supuesto, de que sus diseños gocen de un derecho que tienen ustedes al ser los que crearon ese producto. En el tema laboral, a ver, aquí entramos todos. ¿Qué es lo que busca el TEMEC? Pues asegurar que todos cumplamos con las regulaciones laborales, lo que incentiva el mercado formal. Por supuesto, ¿quieres hacer negocios en Estados Unidos y Canadá? Pues tienes que estar en el mercado formal. Eso que genera mayor productividad, innovación, competitividad, por supuesto, capacitación y desarrollo del capital humano dentro del centro de trabajo. En términos de medio ambiente, compañeros, padrísimo, hay un compromiso en el cual se benefician a quienes, a las comunidades pesqueras. Se incluye la pesca artesanal de pequeña escala y la nativa. Ahí para todos mis compañeros que están en el mar de Cortés, ¿no? Ahora sí, las comunidades que tenemos en Baja California, donde me encuentro ahorita, donde dicen que empieza la patria, bueno, pues esas comunidades tienen una oportunidad en la pesca artesanal. En competitividad, pues, ¿qué se incluye para las pymes? El asesoramiento y recomendaciones para mejora de competitividad en la economía de América del Norte es vinculadas con las pymes. En anticorrupción, lo voy a tratar más adelante, pero es fundamental que quien quiera hacer negocios en estos 3 países y en todo el mundo, porque también el Telecuem y TIPAD también están implementando esquemas de anticorrupción, esa es una tendencia mundial, no de ahorita, ya tiene varios años, bueno, que adoptemos medidas apropiadas con relación al sistema legal para desarrollar controles internos, programas de ética y de cumplimiento o medidas para prevenir, detectar que cohecho, corrupción en el comercio, en la inversión internacional, incluyendo asistencia a las empresas y vigilancia de nuestros socios comerciales. Bueno, y el último, en cuanto a estos transversales, las buenas prácticas regulatorias, que me parece interesantísimo. Estos procesos y mecanismos y regulaciones deben de contemplar las cargas y los efectos económicos que tengan con las pymes. Ojo, por eso la Secretaría de Economía, a través de CONAMER, hace una publicación en donde dice, ahí viene el lobo, y uno puede poner comentarios respecto a algún obstáculo técnico que se vaya a establecer en algún producto que estemos nosotros importando. La intención es que eso se vea reflejado también en Estados Unidos y Canadá, lo que nos permite posiblemente contar con ciertas reglas claras. Todo esto que les dije, ¿qué creen? Está al alcance de un teléfono, lo tienen al alcance de un smartphone. Los 80 millones de mexicanos pueden acceder a toda esta información a través de las plataformas digitales. Y aquí, si me lo permite, Carlos, bueno, les quiero compartir, por supuesto, 13, creo que sí son los tips. Les voy a decir, sí, les voy a compartir 13 tips, son 13 recomendaciones
Carlos me dijo, queremos que sea una jornada especial. Bueno, pues le pedimos a los que escribieron la Biblia, a los que negociaron el TEMEC en la primera parte, los que estuvieron en la negociación de este y de los otros tratados en modernización, que les dieran algunas recomendaciones cortas para que después yo cierre con los tips para las pymes. Entonces, por favor, escúchenlo porque está bien interesante y cada uno de ellos es especialista en el capítulo que les está dando la sugerencia y recomendación. El día de hoy les voy a confesar que estoy muy emocionada. Tengo a 5 negociadores y una pieza clave que fue el coordinador del cuarto de junta. Les voy a dar 3 tips que creo que son muy importantes para la entrada en vigor para las empresas. Entonces, la recomendación 1 es empresas busquen, asegúrense de que están cumpliendo con la reforma laboral de México. Si están cumpliendo con la reforma laboral en México, van a cumplir con el USMCA. Segundo tip muy importante es el tema de las reglas de origen. Se publicaron recientemente las reglamentaciones uniformes y que dan la especificidad de cómo se debe de cumplir con el origen, que ya está establecido en el tratado. Entonces, es muy importante que lo conozcan, que sepan cuáles son los porcentajes, los documentos, cómo se va a cumplir con ese origen, porque eso es algo que tiene que estar ya, ¿no? Y la tercera, solución de controversias, ¿no? Creo que es importante que también sepan cómo se va a llevar a cabo este proceso. Creo que hay 2 tipos de mecanismos de solución de diferencias, uno en la parte laboral, pero el segundo es también muy importante que justamente desbloquea este sistema que ya se traía desde el Telecán y que bueno, es parte fundamental del tratado. Entonces, yo creo que esos serían mis 3 tips que les daría. El TEMEC tiene varios retos. Todas las empresas, todos los consultores, todos los despachos, todos los operadores en materia de comercio exterior tienen que leer todas las publicaciones que se han estado dando en estos últimos días, no solamente en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Y que en muchos casos se tienen que leer en concordancia, o sea, una tiene que ver con la otra y está vinculada con la otra, entonces es importante que lean todas estas publicaciones, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en una de ellas es las reglamentaciones uniformes define facilidades para la verificación de origen de julio a diciembre de este año para el sector automotriz, en donde las partes van a dar facilidades para la recopilación de datos y la entrega de información para la verificación de origen, pero mucho ojo, eso no exime que no deban de cumplir con el origen, entonces también es importante que se tomen en cuenta bien lo que se señalan en cada una de estas disposiciones para que puedan cumplir de manera precisa con los compromisos. Otro tip es, en materia de reglas de origen, es importante que si bien la mayoría de las reglas no cambiaron, no confiarse. Las empresas tienen que hacer sus análisis de origen independientemente de que digan mi regla no cambió. Tienen que hacer otra vez sus análisis de origen conforme a las nuevas reglas del TEMEC. En algunos casos hubo cambios muy pequeños, pero que a la vez estos cambios pueden generar que su producto no cumpla. O bien, al revés, en estos momentos su producto no cumple, pero hay flexibilidades como en el de minimis, como en de juegos y surtidos, que permiten que ya mercancías puedan cumplir el origen bajo el TEMEC y puedan gozar de las preferencias arancelarias. Entonces, es importante que vuelvan a revisar las reglas de origen correspondientes y vuelvan a hacer sus análisis de origen para determinar el cumplimiento de las mismas. Independientemente del texto extraño que queda en el TEMEC sobre energía, el gran plus de esa negociación al final del día es que capturas de manera indirecta los resultados del TPP, ¿no? O sea, lo mejor del TEMEC en materia energética es que traes el TPP a la aplicación entre América del Norte, ¿no? Tienes que tener esa claridad de que sí hay compromisos para los países al amparo de la reforma energética para Estados Unidos y para Canadá, y que están capturados en las reservas de los países en TPP. Entonces hay que leerlos con mucha atención para entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? En el tema de energía, sin duda, ¿no? Pero más allá de eso, en general, en el tema de servicios, por ejemplo, una de las
las grandes carencias es tener visibilidad sobre la reglamentación estatal, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Si quieres saber cuál es el compromiso de Estados Unidos en materia de comercio de servicios, no basta con ver el tratado y las reservas, tienes que irte a la legislación estatal, ¿no? Entonces, saber eso y saber exactamente dónde está el compromiso va a ser importante si quieres incursionar en ese mercado, porque la mayor parte de los servicios se regulan a nivel estatal en Estados Unidos, no así en México. Pues siempre las alianzas pagan, ¿no? Siempre tienen un beneficio. Ya lo vimos en las negociaciones donde varios ejemplos de alianzas entre el sector privado de los 3 países arrojaba textos que beneficiaban a todos, ¿no? En un espíritu más regional. Entonces, sigan trabajando en alianzas a nivel local. Por ejemplo, el trabajo de las cámaras es para eso, ¿no? Para tener un mecanismo de interlocución más sólido, más poderoso, más visible cuando haya alguna preocupación por la aplicación del tratado. Entonces, utilicen las alianzas internas y externas, ¿no? En el caso de transporte, por ejemplo, se crea un comité de transporte para atender los problemas puntuales que se dan otra vez a nivel estatal en el transporte transfronterizo, ¿no? Entonces, utilicemos esos mecanismos, para eso se hicieron, y creo que hay que utilizar el que existan para pedirle a nuestros gobiernos que se sienten a la mesa a atender esos problemas puntuales de implementación. Nunca sabemos cómo va a funcionar el tratado hasta que lo empezamos a ver, ¿no? Y estos comités son para eso, precisamente, para atender esos problemas específicos de implementación. Entonces, utilicen los comités, revisen los detalles a nivel subestatal. Pues no dar por sentada la relación que hay con nuestros socios comerciales, ¿no? Creo que eso fue uno de los aprendizajes del Telecán también, ¿no? Necesitamos mantener una relación. Ahorita es muy bonito, todos somos muy felices porque hay un nuevo tratado, lo tenemos muy fresco, pero en 10 años a lo mejor se empieza a descuidar la relación, y como cualquier relación hay que darle mantenimiento, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con nuestros aliados fuera de México. ¿Qué pueden hacer ahorita las pymes? Como decía Moisés, se tienen que informar, o sea, informar de todos los nuevos requisitos, de todos los cambios en respectivos a su negocio, a su producto, a su servicio. Sin embargo, también entiendo que puede ser un poco complicado o que no sea tan entendible el lenguaje técnico que se usa en los documentos. Pero creo que ahorita hay mucho material, se dio un enfoque mediático muy grande y hay muchas oportunidades de conocer el tratado y su contenido de acuerdo a webinars. Me parece que aquí en Hagamos un Trueque hay un seminario. También está la página de Secretaría de Economía que contiene tanto las fichas técnicas que hicimos a la hora de la firma del tratado en el 2018, y también se tiene un reporte TEMEC que explica los capítulos. El incumplimiento en el capítulo de anticorrupción en el TEMEC implica una posible sanción comercial. O sea, el capítulo de anticorrupción sí está sujeto al mecanismo de solución de controversias del capítulo 31 en el tratado, y en este caso hay compromisos en un capítulo de propiedad intelectual en el TEMEC que implican esa necesidad de modernizar también nuestro marco jurídico, y en ese sentido la nueva ley que aprobaron el Congreso, senadores y diputados, es parte de estos paquetes que tenemos que actualizar. Es importante que todos la revisemos, no solo para los que van al cine. Les advierto que si sacan su cámara en el cine, ahora sí pueden ser puestos bajo arresto, porque se vuelve un delito hoy por hoy, pero es importante que todos conozcamos cómo funciona la nueva ley de la propiedad intelectual, cómo se armonizó a la luz de los compromisos que tenemos con Estados Unidos, y todavía más allá, Eugenio, cómo se lee esta ley a la luz de los compromisos internacionales, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo. Hay que recordar que México tiene 52 socios comerciales y todo tiene que leerse de manera armónica. Ahí van los tips por mi parte. Primero que nada, todos los mexicanos que podemos tener acceso, ya sea personas físicas o personas morales, a los beneficios de este tratado, tenemos que entender que el TEMEC no es solamente un tratado que abarque bienes, sino también abarca servicios. A partir de esta nueva negociación, el aspecto de los servicios fue fundamental. Ahí es donde entran cualquiera de las actividades que nosotros desarrollamos o desempeñamos.
Incluso podemos nosotros considerar que algunas de nuestras ocupaciones se pueden también acreditar en el extranjero. Es decir, algunas profesiones en México, hay un listado de profesiones también con Estados Unidos y Canadá, nosotros las podemos acreditar. En el aspecto de servicios, no nada más pensemos en las personas que se dedican a temas contables o abogados, no, hay médicos, hay ingenieros, hay muchísimas actividades profesionistas que pueden ser reconocidas. Y aquí también empiecen a voltear a conocer. En México es importante conocer el tema de las competencias laborales, va a tomar una mayor fuerza porque están reconocidas dentro del propio tratado. Entonces esas competencias que ustedes generen ahí les van a ayudar a que puedan buscar en su caso el que se les reconozca o el que exista una homologación en el extranjero con esa competencia. Ahí hay una ventaja. Y particularmente este tratado de cuarta generación, al incorporar los servicios, les da mucha mayor fuerza. Y en la parte de los servicios, los mexicanos, bueno, pues tenemos mucho más creatividad. No quiero hacer un tema de que no debiera, pero bueno, el mexicano tiene una creatividad muy interesante para poderse posicionar en el extranjero. Tema 2, fundamental. Chicos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, todo el centro sur de México. Existe dentro de los apartados de Administración Aduanera y Facilitación de Comercio, capítulo 7, un esquema que se denomina envíos de entrega rápida. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos puede servir a todos los mexicanos para exportar productos a Estados Unidos por debajo de $800 y que los trámites para entrar a Estados Unidos sean mínimos. ¿Qué ha hecho este esquema de envíos de entrega rápida? Ha detonado en la frontera una gran inversión en términos de almacenes. ¿Para qué? Para generar depósitos donde se guardan productos que se exportan al menudeo de Estados Unidos, comercio electrónico, plataformas, Amazon, oye, quiero 5, y si están por debajo de esos $800, los productos se pueden enviar y los pueden enviar ustedes por los servicios de paquetería y de mensajería que existen actualmente y lo pueden entregar en el extranjero. ¿Cuál va a ser el reto para México en cuanto al sector público y privado? Bueno, pues apoyarnos a que esas rutas logísticas disminuyan sus costos para que seamos competitivos, porque luego unos zapatos que se fabrican en Guanajuato, artesanales, pues te pueden costar, no sé, por decir un precio, 500 pesos, pero el envío te sale en 1,000. Entonces ahí vamos a tratar de ver cómo a través de ciertas políticas públicas se impulsa para que aprovechen esto, pero exportar a Estados Unidos abajo de $800, bueno, les pido a todos los que me están escuchando, voltean a ver todos los artículos en su casa y en sus oficinas. Y díganme cuáles valen más de $800, 16,000 pesos. ¿Cuántos tienen? Van a ver que de cada 10, ni uno tienen que valga más de esa cantidad. Bueno, un carro, una tele puede ser, pero los otros artículos no. Entonces ahí tenemos una oportunidad para aprovechar el TEMEC y llevar a cabo este esquema de negocio de envíos de entrega rápida por debajo de $800, subirnos ¿a dónde? A las plataformas digitales. Comercio digital es donde nos podemos subir. El empleo, bueno, no sé si se puedan hacer comerciales o no, se pueden decir algunas plataformas, por mencionar, hay muy famosas, desde unas que están en Argentina hasta otras que están en Estados Unidos y otras europeas, incluso chinas. Ya existen esos vehículos para que ustedes puedan entrar, acceder, tener una cuenta de PayPal, tener una tarjeta de débito, de crédito, incluso buscar a través de las redes sociales como YouTube, como Facebook, que puedan monetizar sus canales. Nosotros estamos a nada de monetizar nuestro canal y es muy divertido porque el canal se utiliza para un propósito de compartir y te ayuda a que más gente quiera anunciarse en su canal y es una manera de que todos terminamos ganando. Bueno, pero si vas a utilizar el comercio digital, que es un capítulo nuevo en el TEMEC, debes de asegurarte, por favor, que la plataforma electrónica en la que tú te estás subiendo cumpla con mecanismos de seguridad en temas financieros y de protección de datos. Abusado. Tienes que checar que efectivamente se cumplan con esas condiciones para que no tengas una sanción posterior. Ahora, también las herramientas disponibles. Todo mundo queremos descubrir el agua tibia. ¿Y qué creen? El agua tibia ya se descubrió hace mucho tiempo. Vamos a usar lo que funciona, lo que está probado, lo que sirve. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Función Pública, que lo voy a tratar más adelante, pero ahorita es Economía, estableció herramientas gratuitas donde puedes tener seminarios, calculadoras,
datos de respecto a tus productos, incluso puedes tener resúmenes. Entonces, accede a esos. Aquí te puse uno, pero hay más. Entonces, tú pon Secretaría de Economía o Gobierno de México y particularmente entra a la página de abajo que es la de SNICE. Ahí vas a tener información de primera mano. Es información oficial y está sencilla de entender. Esa publicación deriva del compromiso que México suscribió en cuanto al Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, del cual nosotros nos hicimos parte desde el 2017. Y esto vino evolucionando porque ese acuerdo es muy importante, es el más importante de la OMC después de su creación, y vino evolucionando al uso de las herramientas digitales, ya que las empresas y las personas tuvieran información de primera mano. ¿Y qué creen? Como ya la parte impresa está en proceso de desaparecer, bueno, las herramientas digitales, ese Internet que en 7 años logró eso, bueno, ese Internet nos permite tener acceso a esta información de manera oportuna. 5, anticorrupción. Bueno, aquí, ¿qué les puedo decir? Es fundamental que todas las personas, físicas o morales, individuos, corporaciones, organizaciones, incorporen programas de cumplimiento, manteniendo evidencias necesarias de todos los aspectos, en donde se establezca que efectivamente cumplen con una política de integridad empresarial. Incluso también ya hay un compliance público, no nada más es privado, también en el aspecto público existen estos esquemas. Hay ciertos elementos que si me alcanza el tiempo se los mencionaré más adelante. ¿Qué les sugiero? Pues súbanse y inscríbanse al Pacto Mundial de la ONU, es gratis, les van a dar información, hay metodologías, herramientas. No hay muchas empresas mexicanas en ese pacto y tienen muchos años. Y también implementen el Manual de Integridad Empresarial que obviamente formuló y formó tanto el gobierno actual de la mano de Carlos Villalobos, a quien le agradecemos la invitación, junto con algunas opiniones que dimos como World Compliance Association en algunos aspectos, pero fue un trabajo que se hizo en 2 pilares, público y privado, y que tiene la intención de que ustedes cuenten con herramientas que les costarían en el mercado. Que son análisis, riesgos, canales de denuncia, reglamentos. Digamos, está la guía para que puedan ustedes utilizarla e implementarla. Y obviamente monitorear nuestra situación en México en cuanto a nuestros clientes y proveedores. La nueva cultura del cumplimiento no nada más habla de mí. Ahora sí que es como en la primaria jugábamos a los quemados o a las escondidillas, que llegaban al lugar y decían, por mí, por todos mis amigos. Aquí es igual. En términos de cumplimiento, ya no nada más soy yo. Ustedes es por mí y por mis socios y proveedores. Ya tenemos que estar pendientes de lo que hacen los demás. Van a decir, hay más cosas que hacer. No, te ayuda. Si tú tienes socios confiables que estén bajo este esquema, reduces costos, mejoras tu productividad, tienes mejores tiempos de entrega. Eres una empresa más responsable. De verdad, tienen bondades. No te das cuenta hasta que te das cuenta. Por eso decía que necesitaba que cambiáramos ese chip que tenemos y lo pongamos en otro nivel, que sí podemos. Ya vieron que Checo Pérez ganó la Fórmula 1. Por supuesto que ponemos, que nos pongan a nosotros que nos pongan el carro, que conductores tenemos buenos, y aquí hay muchos que nos están escuchando. Tips laboral, por supuesto, tienen que estar pendientes, que en todas sus actividades, no nada más personas morales, porque las físicas con actividad empresarial también pueden tener empleados y las pymes, cualquiera puede tener un empleado. Que estemos pendientes de que impulsemos en nuestra empresa la libertad de asociación y de negociación colectiva, que se elimine cualquier forma de trabajo forzoso y discriminación, que tengamos mucho cuidado de no contratar menores. Eso está es delicado ahorita. Entonces tengan cuidado, en el campo se da mucho que los menores trabajen en el campo. Hay que vigilar esa situación porque nos puede poner en riesgo. Ya Estados Unidos activó en varias ocasiones en estos 3 meses el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC. ¿Qué tiene de singularidad ese mecanismo? En términos de laboral, que si se da dentro del mecanismo, se da un laudo, es decir, una sentencia, se puede bloquear la industria, el sector o la empresa, bloquear, o le pueden poner una sanción. Entonces, no juguemos, o sea, tratemos de ser responsables. En el de corrupción también, en el de corrupción, donde agarren una empresa o alguien que se dedique a cosas raras, que esté en las listas negras de Estados Unidos o de México o que haga cosas indebidas, lo pueden bloquear. A diferencia de los otros tratados, este sí tiene dientes.
No es un tratado nomás para contemplar, y aquí es para todos, sector público y sector privado. Certificación de origen. El tip que nos daban, sí, revisen, ya pueden ustedes emitir el certificado. Libre, es de libre, se puede hacer en cualquier formato, pero debe de cumplir con 9 requisitos, por lo menos 9 campos. Hagan una guía y con esa guía lo van llenando, porque les puede ayudar a posicionar sus productos en el extranjero. En propiedad intelectual, bueno, por supuesto, chequen las leyes. Está el tratado y hay leyes nacionales. Dentro de las leyes nacionales, vean cómo ustedes, el obstáculo que tienen para entrar, lo utilizan a su favor. Recientemente, un amigo de Veracruz me dijo, oye, ¿qué crees? Estoy haciendo una salsa deliciosa. Le dije, ay, ¿en serio? Y me la mandó y está deliciosa. ¿Qué creen? Ya está exportando la salsa a Estados Unidos. Consiguió una cadena que lo distribuyera, obviamente cumplió con sus permisos, registró primero su marca, su nombre, y ahorita está empezando a entrar poco a poco, pero ya está entrando. Las mermeladas también hubo otro compañero. Son pymes, no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de la salsa que hacen en su casa. Por ejemplo, mis hijos están haciendo kefir ahorita. Entonces, estoy hablando de cosas que podemos hacer nosotros. Se llama Natural Tower, su marca, porque somos de La Torre, naturales de La Torre, y están haciendo el ejercicio. Están ahí las oportunidades. El tema es que las podamos hacer y podemos encontrar en algún producto en nuestra casa, porque luego el negocio no está afuera. Lo que pasa es que no volteamos a nuestra casa, a la salsita, al taquito, no sé, a los productos que nosotros podemos hacer. Comercio transfronterizo de servicios. Bueno, aquí, ¿qué les puedo decir? Este capítulo es muy importante y el diseño que toma es fundamental. Un ejemplo de comercio transfronterizo de servicios en su máxima plenitud puede ser el turismo de bienestar o de salud. Nos tocó, entrando en el cuarto de junto y apoyando a Concanaco Servitur como asesores, llevar el caso de éxito en términos de este tipo de comercio. Tiene una derrama que es transversal, en la cual obviamente hay un reconocimiento, hay una homologación en cuanto a las aseguranzas, pero también hay unos servicios muy interesantes que se prestan en términos de salud, en términos odontológicos o algunos otros cuestiones vinculadas con cirugías estéticas. Y la derrama que genera es totalmente transversal a otros servicios y a otros productos, porque se ve en el hotel al que llegan, en la gasolina que consumen, en el producto que están consumiendo en el lugar, en los servicios que están utilizando por parte de personas que sean vinculadas con la salud, que tienen un grado destacable y que les permiten a los extranjeros poder venir a México. Hay un concurso en el mundo, sí hay una competencia en el mundo en ese sector, pero bueno, este capítulo en particular nos ayudaría como pymes a poder posicionar nuestros servicios también en México. Y bueno, pues que no nos digan experto por los errores que cometemos. Y aquí, para que no cometamos esos errores, les voy a dar 5 pasos que podemos implementar todos, que podemos utilizar. Generalmente estos 5 pasos son para empresas, pero también las personas físicas con actividad empresarial lo pueden utilizar, o las personas físicas, para que se den cuenta. Primer paso, debemos de conocer nuestro entorno, de nuestra organización, ya sea micro, ya sea pyme, mediana o grande empresa. Tenemos que entender, ¿no?, las necesidades y las expectativas de lo que deseamos hacer. Debemos determinar un sistema de gestión de cumplimiento, alguna directriz, un sistema de gestión con la intención de que, bueno, sepamos los pasos uno a uno de cómo vamos a implementar el proceso para llevar a buen término nuestro barco, cómo lo vamos a llevar al puerto que queremos llegar. Después, 2, debemos de conocer el entorno normativo de nuestro país o donde vamos a exportar, las leyes y las regulaciones, permisos, licencias, las órdenes, las sentencias de tribunal. Es decir, si mi producto va a ser esa salsa, ¿qué se requiere? ¿Quién lo requiere? ¿Ante quién voy a hacer el trámite? Todo eso lo pueden ustedes lograr consultar a través de medios electrónicos y digitales. También, paso 3, debemos de identificar nuestro riesgo. Siempre van a existir riesgos en cualquier actividad que desarrollemos. Si ustedes dicen, yo no tengo riesgo, híjoles, están más en riesgo que cualquier otra persona. Siempre va a haber una probabilidad de que tengamos un riesgo. Y ese riesgo debemos identificar
qué riesgos son inherentes a nuestra actividad, o sea, que nos pueden llegar a suceder por más que nosotros pongamos alguna actividad para disminuirlo. ¿Y hasta dónde nosotros aguantaríamos el riesgo? Una multa, una sanción, eso forma parte de lo que tenemos que contemplar para poder llevar a buen término cualquier negocio en términos de cumplimiento. 4, tenemos que establecer controles que, pues, nuestros, no sé, por ejemplo, un código de ética o a lo mejor entre nuestra familia, ¿no? Que pongamos por escrito, ¿no? ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué políticas vamos a implementar internas? ¿No? ¿De qué manera vamos a estar controlando las cuentas, las actividades? ¿Con quiénes vamos a hacer negocios? ¿Con quiénes no vamos a hacer negocios? Que tengamos en nuestros empleados canales para que nos digan, oiga, ¿qué cree? Se está portando mal ese que está allá, o está sucediendo esto, o no estamos cumpliendo con algo que debiéramos de estar obligados como organización. Esos canales de denuncia son muy importantes, y que a la gente que nos dé esa retroalimentación le ayudemos, porque la intención de la retroalimentación es que mejoremos. Es decir, no se debe de castigar a la Celestina, ¿no? Que es quien está buscando que nos enamoremos y logremos concretar nuestro negocio. 5º paso, importantísimo, supervisar y evaluar nuestros sistemas. Que nosotros establezcamos cómo lo vamos a estar supervisando y cada cuándo. Tener reuniones, algunos indicadores, que hay unos de colores verde, rojo, amarillo, ¿no? Verde, amarillo, rojo, azul. Y bueno, que estemos valorando las actividades que nosotros estamos implementando. Todo esto nos puede servir. Y ahí donde está a acceso gratuito el modelo del programa de integridad empresarial, que implementa todas estas acciones, el cual, insisto, es gratuito, lo pueden encontrar en la página de la Función Pública, hay un apartado especial y les puede servir a ustedes para darles algunos de los ejemplos. Bueno, pues Carlos, hasta aquí. Así es, doctor Octavio, muchas gracias por la participación, muchas gracias por esta presentación. Nos gustaría que nos la pudieras compartir para poderla hacer llegar a muchas de las personas que están conectadas y que nos la han pedido. Yo quiero tocar 2 puntos muy importantes que tú mencionaste y que justo en este inicio de semana se presta para poderlo mencionar. Tú comentaste el tema de las capacitaciones laborales. Nosotros el martes pasado hemos lanzado un programa de certificación de competencias laborales para los mexicanos en el exterior, justamente para lo que tú comentabas, que ellos puedan tener este conocimiento de que son, que están en la construcción, que están en la jardinería, que están en los servicios, para que puedan tener mucho mejor aceptación del lado de Estados Unidos, para que tengan un mejor salario y una vida mucho más digna de lo que han venido pasando. Y por el otro lado, algo muy padre también que me quedo es de tu plática, es el área de oportunidad para todas las empresas de los connacionales en Estados Unidos. Es decir, si tenemos por acá mexicanos o familiares de connacionales que están allá y quieren hacer negocio, pues es una muy buena oportunidad para poderse poner en contacto a través de ustedes o de nosotros del instituto para que podamos vincularlos, porque hay mucha oportunidad de hacer negocio, de hacerlo bien, de hacerlo transparente y hacerlo con buenas prácticas. Entonces, muchas gracias, Octavio. Queda increíble lo que hemos estado iniciando. Muchas de las personas y las empresas que nos están viendo tienen una gran área de oportunidad. Es el momento de poder participar en la entrada en vigor de este Tratado de Libre Comercio. Para nuestros connacionales hay mucha oportunidad y creo que es un muy buen momento. Adelante. Gracias por acompañarme al Dato Peque del Trueque. Recuerda que todos los días, de lunes a jueves, tenemos a través de Hagamos un Trueque los Datos Peques en vivo. También te invito a seguirme y mandarme comentarios a través de LinkedIn, Twitter, Facebook y Telegram. Recuerda que a través de cumplir con integridad en fiscal, comercio exterior y aduanas, podemos hacer un país mejor.